Bienvenidos, queridos espectadores de la trama del saber. Aquí, donde la historia se desvela cada día, desenterramos los secretos más oscuros y las verdades más crudas de aquellos que el poder consumió. No olviden inscribirse en el canal y dejar una curtida si este viaje al pasado les estremece. Prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en el abismo de una vida marcada por la más abyecta crueldad humana, una historia que desafía la comprensión y que le mostrará hasta dónde la maldad, cuando se viste de poder absoluto, puede llegar. ¿Acaso creen conocer los límites de la depravación? ¿Pueden siquiera imaginar lo que un emperador, cegado por el deseo y la locura, fue capaz de infligir a un ser humano inocente? Hoy desenterraremos el calvario de un joven cuya belleza fue su condena, un suplicio que lo llevó no solo a perder su cuerpo, sino también su alma, consumida lentamente, desfigurada por una obsesión que transformó la carne en objeto y la identidad en un eco fantasmal. Si esta narración del horror y la desintegración de un espíritu les estremece tanto como a nosotros, no duden en compartir con nosotros en los comentarios de dónde nos acompañan en este viaje y qué otra figura desean que saquemos de las sombras del olvido. Sus peticiones son nuestras próximas tramas. Ahora cierren los ojos por un instante e imaginen, no la magnificencia de Roma imperial, sino las sombras de sus palacios, donde los susurros de la depravación eclipsaban el clamor de la gloria. Imaginen a un monstruo coronado, un tirano que con sonrisa demente destrozaba vidas y almas en su búsqueda de una fantasía retorcida. Esta es la tragedia, la inenarrable agonía de Esporo, el joven cuya belleza fue su maldición, y cuyo tormento se convirtió en el espejo más repugnante de la maldad de un emperador. Esta es la historia que la historia intentó borrar, pero que la trama del saber se atreve a revelar. El joven sacrificado, la cruel y olvidada historia de Esporo, el eunco de Nerón. En la bulliciosa y opulenta Roma del siglo I d.C., en el año 63 después de Cristo, un joven llamado Esporo disfrutaba de una vida de privilegios y promesas. Hijo de Marcos Flavius, un próspero comerciante de telas que poseía tiendas en 3 bulliciosos barrios de Roma y una respetable villa en las serenas colinas de la ciudad, Esporo no había nacido para ser víctima. Con 14 años, tenía todo lo que un joven romano de su posición podría desear. Una educación de primer nivel con los mejores tutores, que abarcaba desde la oratoria hasta la filosofía griega. Vestimentas finas que reflejaban el estatus de su familia. La perspectiva de heredar los lucrativos negocios paternos, asegurando un futuro de prosperidad y respeto, e incluso una prometida, una joven de buena cuna de la influyente familia senatorial de los Cornelios. Su vida era el epítome de los privilegios típicos de la clase media alta romana, un camino trazado por la fortuna y el linaje. Pero la belleza de Esporo, ¡ay, qué ironía del destino!, se convertiría en su más cruel maldición. Poseía características físicas que, según los estrictos estándares estéticos romanos, eran consideradas la perfección misma. Sus cabellos, de un dorado natural, resplandecían como hilos de sol, contrastando con su piel clara, inmaculada, sin marcas ni imperfecciones. Sus rasgos eran delicados, finos, esculpidos con una gracia que parecía obra de los más excelsos artistas griegos, evocando la pureza de una estatua clásica, y sus ojos, de un azul tan raro entre los mediterráneos, brillaban con una intensidad y una profundidad que cautivaban a quien los miraba. A sus 14 años, su apariencia era tan impresionante, tan fuera de lo común, que las personas se detenían en las calles para admirarlo, y los poetas, inspirados por su singularidad, comenzaron a escribir versos sobre su belleza excepcional.
inmortalizando su perfección en odas y elegías. Esporo era, sin saberlo, una obra de arte viviente, destinada a la reverencia, pero en un giro macabro del destino, a la posesión y a la profanación. El destino de Esporo cambió irrevocablemente durante el Festival de Juvenalia, en marzo del año 64 después de Cristo. Este evento, una creación personal del propio emperador Nerón, era una especie de espectáculo de talentos donde jóvenes aristócratas y de buena familia presentaban performances artísticas para el deleite del emperador. Esporo participaba en la representación de una escena de la Eneida, la epopeya de Virgilio, cuando Nerón lo vio por primera vez. Las crónicas de la época y los testimonios de quienes presenciaron la escena relatan que el emperador quedó inmediatamente obsesionado con la figura del joven. Se le vio susurrando comentarios obscenos a sus compañeros más cercanos, y su mirada, fija en el muchacho, era una que todos, sin excepción, reconocieron como depredadora, un augurio funesto. Esa misma noche, la tranquilidad de la villa de los Flavios fue brutalmente interrumpida. Guardias pretorianos, con la inconfundible insignia imperial, llegaron a la casa de la familia de Esporo con una orden imperial. El joven debía comparecer en palacio al día siguiente para discusiones sobre su futuro artístico. Marcus Flavius, el padre de Esporo, un hombre de negocios astuto, pero también conmovido por el horror que intuía, conocía la reputación de Nerón. Desesperado, intentó resistirse, ofreciendo enormes sumas de dinero, tesoros, propiedades enteras, todo lo que poseía para librar a su hijo de las garras del emperador. Los soldados, con una sonrisa burlona, se rieron de la oferta. Era una futilidad. El emperador, en su depravada majestad, ya había decidido lo que quería, y la voluntad de Nerón, ¡ay, qué tragedia!, era ley inquebrantable en Roma. Cuando Esporo llegó al palacio al día siguiente, vistiendo su mejor toga, con la inocencia aún en su rostro y acompañado por su padre, fueron separados de inmediato. Marcus Flavius fue informado con una frialdad glacial de que su hijo permanecería en palacio por tiempo indefinido para servir a los intereses superiores del imperio. Era una sentencia de muerte social, una aniquilación disfrazada de un honor imperial. El comerciante, desgarrado por el dolor y la impotencia, nunca más volvería a ver a su hijo con vida. Esporo fue conducido a los aposentos privados de Nerón, un laberinto de lujo y depravación, donde pronto descubriría que no era el primer joven en recibir tan macabra honra. El emperador mantenía a decenas de jóvenes, tanto chicos como chicas, capturados de las mejores familias romanas, todos ellos meros objetos para satisfacer sus apetitos sexuales, que con el tiempo se habían vuelto cada vez más bizarros y retorcidos. Pero Esporo, con una premonición que helaba la sangre, pronto se daría cuenta de que su destino sería diferente e infinitamente peor que el de simplemente convertirse en un juguete sexual imperial más. Nerón tenía planes muy específicos y horripilantes para su inigualable belleza. La obsesión macabra, Poppaea Sabina y la reencarnación forzada. La obsesión de Nerón por Esporo estaba directamente conectada a su esposa fallecida, Poppaea Sabina, una mujer de belleza legendaria que había muerto tan solo 6 meses antes en circunstancias brutales y que, para la mente perturbada del emperador, debía ser recuperada. Poppaea era, en vida, considerada la mujer más hermosa de Roma, con cabellos dorados que caían como cascadas de sol, una piel de alabastro inmaculado y unos rasgos delicados que inspiraban a los escultores más talentosos de la época. Nerón se había enamorado de ella con una intensidad obsesiva, un amor que lindaba con la locura. Para casarse con ella, había repudiado a su primera esposa, Claudia Octavia,
y en un acto de depravación que heló la sangre de Roma, había ordenado el asesinato de su propia madre, Agripina la Menor, quien se oponía a la relación. Poppaea, con su belleza y una inteligencia sexual sin igual, había logrado dominar por completo al emperador, manipulándolo a su antojo. Pero en septiembre del año 65 después de Cristo, el destino o la locura de Nerón dictó un final brutal. Durante una discusión violenta sobre los excesivos gastos del emperador en juegos gladiatorios, una de sus muchas indulgencias, Nerón perdió el control. En un arrebato de furia descontrolada, pateó a Poppaea en el abdomen. Ella estaba embarazada de 6 meses. El golpe, certero y cruel, causó una hemorragia interna masiva, y tanto Poppaea como el bebé que llevaba en su vientre murieron en una agonía indescriptible después de 3 días de sufrimiento. Nerón quedó devastado por la pérdida, pero no por el remordimiento o la culpa. Su desesperación era por la ausencia del objeto de su obsesión, el vacío dejado por la belleza que lo había cautivado. Los médicos de palacio, testigos mudos de la degeneración imperial, relataron que, tras la muerte de Poppaea, Nerón desarrolló episodios de melancolía profunda que alternaban con accesos de furia homicida, un comportamiento errático y aterrador. Mandó construir templos suntuosos en honor a su esposa muerta, forzó al Senado a declararla diosa, y comenzó una búsqueda obsesiva por sustitutos que pudieran ocupar su lugar, que pudieran, de alguna manera, traerla de vuelta. Decenas de mujeres fueron traídas al palacio, pero ninguna lograba satisfacer la necesidad enfermiza del emperador de recuperar a Poppaea. Ninguna poseía la exacta combinación de belleza y vulnerabilidad que Nerón anhelaba. Fue en este estado mental, al borde de la psicosis y la depravación más absoluta, que Nerón vio a Esporo por primera vez. La semejanza física entre el joven y Poppaea era, para la mente perturbada del emperador, impresionante, casi sobrenatural. Los mismos cabellos dorados que reflejaban la luz, la misma piel clara y alabastrina, los mismos rasgos delicados y armoniosos. Pero Esporo era un hombre, y esta diferencia, esta complejidad psicológica adicional, lejos de disuadir a Nerón, lo excitó aún más. Nerón vio en Esporo una oportunidad de poseer una versión mejorada de Poppaea, una que él podría controlar completamente, una que nunca podría abandonarlo, una creación propia a la que podría moldear a su antojo. El emperador, en su locura, creyó haber encontrado el recipiente perfecto para la resurrección de su amada esposa. Durante los primeros días de su cautiverio, Esporo fue mantenido en una lujosa suite dentro del palacio imperial. Recibía ropas finas de la más pura seda, comida exquisita y un tratamiento aparentemente respetuoso. Nerón lo visitaba diariamente, y las conversaciones giraban en torno al arte, la poesía y la filosofía. El joven, en su ingenuidad, llegó a creer que quizás su situación no sería tan terrible como había imaginado, que tal vez su talento sería reconocido y su vida, aunque diferente, no sería un suplicio. Esta fase de seducción, de dulce engaño, duró exactamente una semana. Una semana de falsa esperanza antes de que el verdadero horror se desatara. En la 8ª noche de su cautiverio, Nerón llegó a los aposentos de Esporo acompañado por 3 médicos especializados en cirugías íntimas, hombres que habían dedicado sus vidas a la mutilación de otros para el deleite imperial, y 2 asistentes cargando instrumentos quirúrgicos de aspecto frío y afilado. Con una calma escalofriante, el emperador explicó a Esporo que había decidido transformarlo en la nueva Poppaea y que ello requería algunas modificaciones físicas necesarias.
Cuando el joven horrorizado intentó protestar, descubrió que guardias pretorianos, con sus imponentes armaduras, ya estaban posicionados en la puerta, con las espadas desenvainadas, para impedir cualquier atisbo de resistencia. La fase de gentileza había terminado para siempre. Lo que vendría a continuación iría más allá de cualquier pesadilla. La mutilación del alma, castración y transformación forzada. La castración de Esporo no fue una simple mutilación brutal. Fue realizada con un refinamiento médico y una perversión que la hacían aún más aterrorizante. Nerón había contratado a Galeno de Pérgamo, el más famoso cirujano del imperio, ofreciéndole una fortuna incalculable para que realizara la operación con la máxima precisión y habilidad. El objetivo no era meramente remover los órganos sexuales masculinos, era crear una apariencia genital que permitiera la penetración sexual sin causar la muerte por infección o hemorragia, una perversión quirúrgica sin precedentes. El procedimiento se llevó a cabo en los propios aposentos imperiales de Nerón, transformados en una sala quirúrgica improvisada. Esporo fue atado sin piedad a una mesa de mármol, fría e inmaculada, mientras incienso de Arabia quemaba en pebeteros, intentando, en vano, purificar un ambiente ya impregnado de terror. Nerón presenció todo personalmente, con una mirada fija y obsesiva, dando instrucciones específicas sobre cómo quería que el cuerpo del joven fuera modificado para parecerse a su esposa, muerta. La operación duró 3 horas interminables, durante las cuales Esporo permaneció consciente, con la conciencia apenas nublada por el opio que le administraban para mitigar el dolor insoportable. Galeno removió completamente los testículos y el pene de Esporo, utilizando una técnica modificada de procedimientos desarrollados para los eunucos del Palacio Imperial, pero con refinamientos específicos para satisfacer las necesidades sexuales más bizarras de Nerón. El cirujano tuvo que cauterizar múltiples vasos sanguíneos para evitar una hemorragia fatal, creando cicatrices internas que, según los informes de los médicos, le causarían dolor permanente y agonizante por el resto de su corta vida. Durante el periodo de recuperación, que se extendió por 6 semanas, Esporo desarrolló fiebre alta, infecciones recurrentes que lo postraban y episodios de delirio donde, en su angustia, llamaba por sus padres, por la vida que le había sido arrebatada. Nerón lo visitaba diariamente, con una macabra mezcla de ternura y crueldad, trayendo regalos caros y susurrándole promesas de amor eterno, llamándolo mi pequeña Popaea, mi esposa resucitada. El emperador, en su mente enloquecida, había creado una narrativa romántica donde estaba salvando a Esporo de una vida común y transformándolo en algo divino y especial, una extensión de su propia depravación. Pero la realidad física era devastadora, un testimonio vivo de la mutilación sufrida. La castración había eliminado completamente la producción de testosterona en el cuerpo de Esporo, causando cambios corporales rápidos y permanentes que lo feminizaron. Su voz, que antes sonaba como la de un muchacho, cambió, volviéndose más aguda, casi como un falsete. Su masa muscular disminuyó drásticamente, adelgazando sus extremidades y suavizando sus contornos, lo que le confería una apariencia más femenina y etérea. Los pelos faciales y corporales dejaron de crecer, manteniendo su rostro con una apariencia juvenil y andrógina. Pero el aspecto más cruel y devastador fue el impacto psicológico. Esporo había perdido no solo sus órganos sexuales, sino su identidad masculina, su sentido de ser, su lugar en el mundo. Durante las primeras semanas posteriores a la cirugía, Esporo, en un acto de desesperación, intentó suicidarse 3 veces,
Primero, intentó ahorcarse con las sábanas de seda de su lujosa cama. Luego, en un momento de distracción de sus guardias, intentó arrojarse desde una ventana del palacio. Finalmente, en un intento aún más desesperado, trató de engullir una daga durante una comida. Cada intento, cada grito silencioso de auxilio resultó en medidas de seguridad aún más rígidas. Nerón ordenó que los guardias observaran a Esporo constantemente, día y noche, sin descanso, y que todos los objetos potencialmente peligrosos fueran retirados de sus aposentos, transformando su suite en una jaula de oro. La transformación de Esporo en el sustituto femenino de Poppaea no se limitó a lo físico. Involucró un proceso sistemático de destrucción psicológica que se extendió por meses. Nerón contrató a los mismos especialistas en cosméticos, a los peluqueros más hábiles y a los estilistas personales que habían servido a la fallecida emperatriz para recrear exactamente su apariencia en Esporo. El joven fue obligado a usar vestidos idénticos a los de Poppaea, joyas específicas que ella había usado, incluso su tiara nupcial, y hasta el mismo perfume caro importado de Arabia, un aroma que en Esporo se tornaba nauseabundo, una mezcla de lujo y horror. Lo más perturbador era cómo Nerón forzaba a Esporo a estudiar y replicar los manierismos específicos de Poppaea. Esclavos que habían servido a la emperatriz fueron obligados a enseñar al joven cómo ella caminaba, cómo gesticulaba con las manos, cómo reía con una risa particular, e incluso cómo dormía, cada movimiento, cada suspiro. Nerón asistía a estas lecciones con una fascinación enfermiza, corrigiendo cada detalle, exigiendo perfección absoluta en la imitación, como si Esporo fuese un títere al que debía insuflar la vida de Poppaea. Durante ese periodo de adiestramiento, Esporo era sometido a abusos sexuales diarios, actos que Nerón justificaba como educación conyugal. El emperador había desarrollado fantasías elaboradas donde Esporo era, en su mente psicótica, Poppaea resucitada, hablándole con su voz, usando el nombre de su esposa muerta y exigiendo que respondiera como si realmente fuera ella. Cualquier mínima ruptura de esta ilusión, cualquier desliz en el personaje resultaba en castigos físicos severos, que iban desde azotes hasta privaciones, siempre administrados con una frialdad calculada. Los médicos de palacio, aunque temerosos, registraron que Esporo desarrolló una condición que ellos llamaban melancolía profunda, lo que hoy reconoceríamos como depresión severa con episodios psicóticos. Él comenzó a tener alucinaciones vívidas, donde veía a sus padres llamándolo por socorro, sombras del pasado que lo atormentaban en su prisión. Desarrolló episodios de amnesia donde no podía recordar su vida antes de la castración, como si su mente estuviera intentando protegerlo, borrando las memorias más dolorosas de su existencia anterior. Nerón interpretaba estos síntomas como señales de que Esporo estaba aceptando su nueva naturaleza femenina y aceleró los preparativos para la próxima fase de su obsesión, un matrimonio público que legitimaría a Esporo como la nueva emperatriz de Roma. La ceremonia sería una declaración al mundo de que el emperador había encontrado una sustituta perfecta para Poppaea y que el poder imperial permitía redefinir incluso las leyes naturales de la biología, subvirtiendo la propia creación divina. El matrimonio grotesco y la maternidad delirante. Los preparativos para el matrimonio revelaron al mundo hasta qué punto Nerón había perdido contacto con la realidad, sumergiéndose en una locura absoluta. Ordenó a los artesanos más habilidosos de Roma que crearan una versión exacta del vestido de boda de Poppaea, una obra de arte en sí misma. A los joyeros les exigió que reprodujeran su tiara nupcial con cada diamante y esmeralda en su lugar exacto.
y a los músicos que ensayaran las mismas canciones que habían sido tocadas en su primer matrimonio, creando una atmósfera de macabra repetición. Era un intento desesperado y retorcido de recrear un momento de felicidad a través de la tortura más abyecta de un joven inocente, una necromancia teatral donde la víctima era forzada a personificar a la esposa muerta. El matrimonio entre Nerón y Esporo, celebrado en mayo del año 66 después de Cristo, se convertiría en una de las ceremonias más perturbadoras y escandalosas de la historia romana. Fue una farsa grotesca que chocó incluso a una sociedad acostumbrada a los excesos imperiales. Nerón había planeado cada detalle para recrear exactamente su matrimonio con Poppaea, transformando el evento en una puesta en escena infernal. La ceremonia tuvo lugar en los jardines imperiales, adornados con las mismas flores que habían sido usadas en el matrimonio original, en un intento de engañar a la memoria y a la realidad. Esporo fue vestido con el exacto vestido de novia de Poppaea, una creación de seda china bordada con hilos de oro que había costado más que una villa entera, y que ahora cubría un cuerpo mutilado y humillado. La tiara de diamantes y esmeraldas pesaba tanto que le causaba dolores de cabeza, pero Nerón insistía en que cada detalle fuera perfecto, una obsesión por la precisión que bordeaba la locura. Más de 500 invitados fueron obligados a comparecer, incluyendo senadores, generales, aristócratas y dignatarios extranjeros. Todos entendían que negarse a asistir sería interpretado como un acto de traición, con las consecuencias mortales que eso implicaba en la Roma de Nerón. Los testigos presenciales, con el horror grabado en sus miradas, relataron que la atmósfera era de un silencio opresivo y espantoso. Nobles romanos asistían en un estado de shock y repulsión, observando cómo su emperador se casaba públicamente con un joven mutilado, vestido con las galas de una mujer. Durante la ceremonia, Nerón se dirigía a Esporo, llamándolo «mi querida Poppaea», y forzaba al joven a responder usando la voz y los manierismos de la emperatriz muerta, una performance forzada. Cuando Esporo dudaba o rompía el personaje, Nerón, con una sonrisa radiante y casi imperceptible para los invitados, discretamente le pellizcaba la piel hasta hacerla sangrar, una tortura psicológica realizada a la vista de cientos de testigos, un horror silente que solo Esporo y el emperador compartían. El momento más chocante, el clímax de esta profanación, fue cuando Nerón besó a Esporo durante los votos nupciales, susurrando con una autosuficiencia demencial para que los invitados oyeran: «Finalmente, mi amada ha vuelto de los muertos para mí». Varios senadores ancianos, incapaces de soportar más, salieron discretamente de la ceremonia, incapaces de seguir presenciando tal profanación de la decencia humana. Embajadores extranjeros escribieron cartas a sus países, describiendo la escena como una prueba irrefutable de que Roma y su emperador habían enloquecido por completo. Después de la ceremonia, hubo un banquete suntuoso donde Esporo fue presentado oficialmente como Imperatriz Poppaea, un título que Nerón ordenó que todos usaran al dirigirse al joven. Cualquier referencia al nombre real de Esporo o a su condición masculina original era castigada con la muerte. El emperador había creado legalmente una realidad alternativa donde su fantasía se convertía en ley imperial, un delirio impuesto a todo un imperio. La luna de miel duró 3 semanas, en una villa especial en las colinas, donde Nerón sometía a Esporo a abusos sexuales constantes, siempre dirigiéndose a él como Poppaea resucitada. El joven había perdido completamente la capacidad de resistir, respondiendo mecánicamente a los comandos de su amo, como un autómata programado. Su personalidad original
había sido de hecho asesinada, destrozada por el tormento continuo. La vida de Esporo, como imperatriz Popaea, se convirtió en una existencia de horror cotidiano, donde cada momento era teatralmente orquestado por Nerón para mantener su ilusión de que había resucitado a su esposa muerta. El joven era forzado a usar exclusivamente las ropas y las joyas que habían pertenecido a la verdadera Popaea, a dormir en el mismo lado de la cama en que ella ocupaba, e incluso a comer los mismos platos que ella había preferido, una réplica exacta de una vida que ya no existía. Nerón había ordenado que todos los espejos del palacio fueran sustituidos por versiones especiales que distorsionaban sutilmente los reflejos para hacer que Esporo pareciera más femenino, una manipulación visual que contribuía a su confusión mental. Artistas fueron contratados para pintar retratos donde las facciones del joven eran gradualmente alteradas para aproximarse más a la apariencia de Popaea, una campaña sistemática para borrar no solo la identidad de Esporo, sino su propia percepción visual de sí mismo. El aspecto más cruel, el cénit de esta tortura psicológica, era cómo Nerón forzaba a Esporo a participar en memorias recreadas, escenificaciones elaboradas de momentos específicos que había vivido con Popaea. El emperador había documentado obsesivamente cada conversación, cada gesto, cada momento íntimo con su esposa, y ahora obligaba a Esporo a reinterpretar esas escenas palabra por palabra, gesto por gesto. Cuando Esporo cometía errores en estas escenificaciones, usando un tono de voz diferente o haciendo un movimiento que Popaea no habría hecho, Nerón aplicaba castigos que eran descritos por los médicos del palacio como correcciones educativas. Esas correcciones incluían quemaduras con hierro caliente en áreas íntimas, privación de comida por días enteros y sesiones donde era forzado a permanecer de pie, inmóvil, por horas, hasta desmayarse de agotamiento y dolor. Documentos de la época revelan que Esporo desarrolló una condición que los médicos llamaban alma partida, episodios donde su personalidad se fragmentaba y él alternaba entre creer que era realmente Popaea en momentos de lucidez aterrorizante, donde recordaba quién había sido originalmente. Durante los episodios de lucidez, él imploraba a los sirvientes que lo mataran o que enviaran mensajes a su familia, gritos desesperados por una liberación que no llegaba. Nerón interpretaba estos momentos de lucidez como resistencia demoníaca a la resurrección de Popaea y contrató exorcistas y sacerdotes para realizar rituales de purificación en Esporo. Estos rituales involucraban ayunos forzados que lo debilitaban aún más, flagelaciones con látigos especiales y sesiones donde el joven era obligado a beber pociones que causaban alucinaciones intensas. El objetivo de Nerón era expulsar el espíritu masculino, que impedía a Popaea asumir completamente el cuerpo de Esporo. La deterioro mental de Esporo se aceleró drásticamente durante el segundo año de su cautiverio, cuando Nerón decidió que él necesitaba aprender a ser madre, como Popaea había sido. El emperador se había convencido de que su esposa muerta estaba embarazada en el momento de su fallecimiento, y que el espíritu del bebé no nacido también necesitaba ser incorporado en la resurrección a través de Esporo. Nerón ordenó que los médicos crearan una gravidez artificial en Esporo, utilizando almohadas especiales cosidas dentro de sus vestidos para simular un vientre de grávida en crecimiento. El joven fue forzado a seguir una progresión mensual, donde su barriga aumentaba gradualmente, y a actuar con náuseas matutinas, antojos alimenticios y cambios de humor típicos de la gravidez. Era una pantomima macabra de la maternidad, un juego cruel sobre la vida y la fertilidad. Durante esta fase,
Esporo era obligado a conversar con la criatura en su vientre, cantando canciones de cuna y haciendo promesas sobre el futuro imperial del bebé. Nerón asistía a estas sesiones con lágrimas en los ojos, completamente convencido de que estaba presenciando a Popaea grávida nuevamente. Cualquier ruptura en la ilusión resultaba en explosiones de furia, donde el emperador gritaba que demonios estaban intentando matar a su heredero. La simulación de gravidez culminó en una escenificación de parto que duró 12 horas y que casi mató a Esporo de agotamiento físico y mental. Nerón había contratado parteras experimentadas para conducir un parto real, utilizando muñecas especiales que representaban al bebé. Esporo fue forzado a pasar por contracciones simuladas, gritos de dolor y finalmente a dar a luz a una muñeca que Nerón inmediatamente abrazó como si fuera una criatura real, su descendencia renacida. Después del parto, Esporo fue obligado a amamantar la muñeca utilizando dispositivos que simulaban leche materna. Nerón estableció horarios rígidos de alimentación y cuidados con el bebé, castigando severamente cualquier negligencia. El joven se había convertido no solo en el sustituto sexual de la esposa muerta, sino también en el cuidador de una niña imaginaria que existía solo en la mente enloquecida del emperador. Médicos que observaban a Esporo durante este período relataron que había desarrollado episodios de maternidad delirante, donde realmente creía estar cuidando de una criatura real. Su mente fragmentada había encontrado una forma de supervivencia psicológica, abrazando completamente las fantasías de Nerón. Era simultáneamente una victoria de la voluntad imperial y una tragedia humana absoluta. La situación se tornó aún más bizarra cuando Nerón decidió que Popaea necesitaba hermanas espirituales y comenzó a capturar a otros jóvenes para crear una familia imperial resucitada. Esporo fue forzado a entrenar a estas nuevas víctimas, transmitiendo las técnicas de supervivencia y de personificación que había aprendido a través de su sufrimiento extremo. El colapso final de la cordura de Esporo coincidió con la creciente inestabilidad política de Roma en el año 68 después de Cristo, cuando las rebeliones militares comenzaron a amenazar el reinado de Nerón. El emperador, enfrentando la posibilidad de deposición y muerte, se volvió aún más dependiente de sus fantasías con Esporo como su única fuente de estabilidad emocional en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Durante ese período caótico, Nerón pasó a mantener a Esporo encadenado a su propio cuerpo, utilizando cadenas de oro decoradas con joyas, alegando que no podía arriesgarse a perder a Popaea nuevamente. El joven era literalmente arrastrado a reuniones militares, sesiones del Senado y apariciones públicas vestido como emperatriz, mientras Roma enfrentaba una guerra civil que la desgarraba. Ciudadanos conmocionados veían a su emperador conduciendo asuntos de Estado acompañado por un joven castrado, encadenado, vestido de mujer, una visión grotesca que simbolizaba la decadencia del imperio. La presión psicológica sobre Esporo se intensificó aún más cuando Nerón comenzó a culparlo por los problemas militares del imperio. En episodios de paranoia, el emperador acusaba a Esporo de no ser Popaea suficiente y de estar secretamente colaborando con los rebeldes a través de magia espiritual. Esas acusaciones resultaban en torturas aún más extremas, incluyendo sesiones donde Esporo era quemado con velas encendidas, mientras Nerón gritaba que estaba purificando el alma de Popaea. La carne del joven, ya marcada por la mutilación, ahora se llenaba de las quemaduras de la locura, el final de un calvario, muerte y legado. Cuando las tropas del general Galba se aproximaron a Roma en junio del año 68, Nerón entró en pánico total y decidió huir de la ciudad,
llevando consigo solo a Esporo como su única compañía, la última pieza de su delirio. Durante 3 días, el emperador y su víctima se escondieron en una villa abandonada en los alrededores de Roma, donde Nerón alternaba entre momentos de terror por la muerte inminente y sesiones de abuso sexual frenético con Esporo. Fue durante esta huida que Esporo, en un último destello de la voluntad que le quedaba, demostró el primer signo de resistencia activa en 3 largos años de cautiverio. Cuando Nerón se quedó dormido, exhausto por la fuga y la depravación, Esporo tomó una daga de la cocina e intentó cortar las cadenas de oro que lo ataban al emperador. Desafortunadamente, el ruido de las cadenas, al arrastrarse, despertó a Nerón, quien interpretó la tentativa de fuga como una traición absoluta, la más imperdonable de todas. La punición fue inmediata y brutal. Nerón ató a Esporo a un árbol y pasó horas torturándolo con un hierro caliente, gritando que había descubierto la verdadera naturaleza demoníaca que impedía a Poppaea regresar completamente. El joven perdió 3 dedos de la mano izquierda, sufrió quemaduras de 3er grado en el rostro y padeció daños permanentes en los ojos que lo dejaron parcialmente ciego. Era la destrucción física final, el golpe de gracia para acompañar la destrucción psicológica. Cuando los soldados de Galba finalmente encontraron la villa, descubrieron a Nerón muerto por suicidio con la daga en la mano y a Esporo agonizando, atado al árbol, delirando, que era simultáneamente él mismo, Poppaea y la niña imaginaria que había parido. El joven había perdido completamente el contacto con la realidad, su mente destrozada de forma irreversible por los 3 años de tortura sistemática. El descubrimiento de Esporo por los soldados de Galba reveló la extensión completa de los horrores que Nerón había perpetrado, pero también expuso al joven a una nueva fase de sufrimiento cuando se convirtió en una curiosidad mórbida para los nuevos gobernantes de Roma. El general Galba, ahora emperador, inicialmente ordenó que los médicos intentaran restaurar la cordura de Esporo, pero rápidamente percibió que el daño psicológico era irreversible y permanente. Esporo se había convertido en un símbolo vivo de la depravación de Nerón, pero también en un problema político para el nuevo régimen. Su existencia era la evidencia física de los crímenes del emperador anterior, pero también un recordatorio constante de los horrores que el poder imperial descontrolado podría causar. Galba decidió mantener a Esporo vivo como testigo, pero esconderlo del público para evitar la perturbación social. Durante los pocos meses restantes de su vida, Esporo fue mantenido en una villa aislada bajo cuidados médicos constantes. Informes de esa época describen a un joven de 19 años con la apariencia de una mujer envejecida, cicatrices extensas por todo el cuerpo, ceguera parcial y una mente fragmentada que alternaba entre personalidades múltiples. Él conversaba con Poppaea, con la niña imaginaria, y ocasionalmente recordaba fragmentos de su vida original como hijo de comerciantes. El aspecto más trágico era que, en los momentos de lucidez, Esporo imploraba para morir. Había perdido completamente la capacidad de relacionarse con otros seres humanos normalmente, reaccionando con terror a cualquier toque físico y teniendo crisis de pánico cuando veía hombres adultos. Su sexualidad había sido destruida de forma tan completa que él no podía siquiera entender conceptos básicos de intimidad consensual. En diciembre del año 68 después de Cristo, apenas 6 meses después de la muerte de Minno, Nerón, Esporo consiguió realizar su último acto de voluntad propia. Durante una noche, cuando los guardias se quedaron dormidos, se ahorcó usando sábanas rasgadas atadas a una viga del techo.
Su muerte fue descubierta a la mañana siguiente y los médicos confirmaron que había señales de que él había luchado contra la decisión hasta el último momento. Arañazos en el cuello mostraban que había intentado salvarse por instinto antes de finalmente sucumbir. La muerte de Esporo fue deliberadamente silenciada por las autoridades romanas que querían evitar que su historia se convirtiera en inspiración para los críticos del sistema imperial. Su cuerpo fue cremado discretamente, sin ceremonia, y los documentos oficiales sobre su existencia fueron destruidos o archivados en lugares secretos. Era como si el imperio intentara borrar la evidencia de su propia capacidad para el mal absoluto. Pero la historia de Esporo sobrevivió a través de los relatos de médicos, sirvientes y observadores que habían presenciado su sufrimiento. Escritores como Suetonio documentaron fragmentos de su historia en obras históricas, garantizando que su tragedia sirviera como un aviso eterno sobre los peligros del poder sin límites. El joven, que había sido castrado y torturado hasta la locura, se convirtió en un símbolo duradero de cómo la tiranía destruye no solo cuerpos, sino almas humanas. La historia de Esporo no es solo sobre un emperador loco y su víctima. Es el ejemplo más brutal de cómo el poder absoluto puede transformar seres humanos en objetos descartables. Nerón no destruyó solo el cuerpo de un joven inocente a través de la castración. Él asesinó sistemáticamente su identidad, su cordura y su capacidad de existir como persona. Lo que hace que esta historia sea aún más perturbadora es su realidad histórica documentada. No fue una ficción creada para chocar, sino un horror real, perpetrado por el hombre más poderoso del mundo antiguo, contra un niño indefenso. Esporo representa a millones de víctimas anónimas a lo largo de la historia que sufrieron abusos inimaginables a manos de tiranos protegidos por sistemas políticos corruptos. La tragedia final de Esporo fue que su única victoria, el suicidio que finalmente lo liberó, también representó la victoria final de Nerón. El emperador había destruido tan completamente la voluntad de vivir del joven que, incluso años después de la muerte del tirano, su víctima aún escogió la muerte como la única vía de escape posible del sufrimiento, un acto supremo de desesperación. Si esta historia te ha impactado, comenta aquí. ¿Cuál otro caso de abuso de poder en la historia antigua quieres ver revelado en el canal? Tu sugerencia puede ser el próximo vídeo que expondrá cómo monarcas y emperadores transformaron vidas humanas en pesadillas inimaginables.